¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros, querido docente. Nosotros somos del grupo 5, TIC Innovators, conformado por Eusebio Andi, Johnny Piña, Ramón Contreras, Ligia Bravo y Tatiana Torres. A continuación vamos a dar a conocer lo que son los métodos de investigación. En primera instancia, ¿qué son métodos de investigación? Su concepto nos dice que son estrategias, procesos o técnicas utilizadas para la recolección de datos o de evidencias para un análisis. Esto con el fin de descubrir información importante y nueva para luego crear un mejor entendimiento acerca del tema investigado. A continuación vamos a dar a conocer cada uno de estos. El método sintético es un proceso de análisis de razonamiento que tiene por objetivo reconstruir algún acontecimiento utilizando los diversos elementos que tienen relación con el suceso. Este método es propio de las investigaciones científicas y tiene como característica el profundizar la verdad a partir del análisis y la síntesis de los elementos y los acontecimientos para poder determinar con exactitud su verdad. Entre los ejemplos que podemos mencionar de método sintético está el resolver un crimen. Por medio de este método, el investigador determina cómo, dónde y cuándo y quién realizó el crimen. De igual manera forma parte de los diagnósticos médicos. El doctor, tras hacer una serie de preguntas de los síntomas al paciente, determina cuál es la enfermedad. Siguiendo con los métodos de investigación, en esta ocasión voy a hablar acerca del método analítico. El mismo dice que es un procedimiento que se emplea con el fin de estudiar un fenómeno, problema, hecho u objeto. Se clasifican como un modelo de investigación científica. El procedimiento genérico del método analítico combina el método científico, un proceso formal del pensamiento crítico y evaluación de los hechos como vía para encontrar soluciones y hallazgos ante cualquier tipo de problemas. El método analítico se caracteriza por descomponer el objeto de estudio en sus diferentes partes para facilitar su indagación y ayudar a entender a profundidad los elementos que lo conforman. Esto se realiza con el fin de trazar conexiones entre todos los elementos y así determinar su relación e influencia dentro del problema. La importancia del método analítico dentro de la ciencia y nuestra sociedad es tal que se considera como uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes de la invención de este método se tenían muchas creencias en cuanto a la medicina o a la ciencia que no eran verídicas. Sin embargo, como no existía este procedimiento para validar, se creía que lo era. El método analítico llegó para brindar mucho conocimiento y una nueva manera de realizar investigaciones, por lo que se dice que fue grande su influencia para dar paso a la revolución científica que tomó lugar en la historia de nuestra sociedad durante la época del Renacimiento. El método de investigación comparativo. Este es un método utilizado especialmente para analizar, estudiar y hacer experimentos que van encaminados a probar o refutar hipótesis, o bien para alcanzar generalizaciones empíricas mediante la comparación sistemática de dos o más elementos. Se usa mayoritariamente en las ciencias sociales y se trata básicamente de realizar comparaciones sistemáticas entre dos o más variables, de manera que se establecen las diferencias para de esta forma comprender las semejanzas. En este método se aplican técnicas estadísticas, como por ejemplo la del análisis de datos basados en la covariación. Esto permite al investigador establecer relaciones de causa y de esta forma establecer generalizaciones y correlaciones. Así pues podemos decir que este método cumple con dos funciones. Una primera que es la de generar teorías e hipótesis, llamada heurística, y una segunda que es la de verificación de hipótesis ya existentes. Así podemos decir que el objetivo fundamental de este método es que nos permite realizar generalizaciones empíricas
y verificar hipótesis para entender fenómenos desconocidos a partir de otros ya conocidos. Las características de este método comparativo son, en primer lugar, su diseño de investigación es sencillo. En segundo, es más apropiado para muestras pequeñas. Tercero, es sumamente versátil. Y finalmente, que posee una doble versión, como ya dije, la heurística y la de descubrimiento y verificación de hipótesis ya existentes. Y ahora el último método de investigación. El último método es el método dialéctico, que constituye el método científico de conocimiento del mundo, es decir, proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Este método analiza los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Es decir, este consiste en explicar el cambio de las cosas. Por ejemplo, el cambio del clima, de la masa, del tiempo, intensidad, cantidad, etc. Les agradecemos por la atención brindada a esta exposición.